Hola cinéfilo, han pasado 7 días desde nuestro último encuentro y llegó el momento de continuar esa incursión en el mundo del audiovisual cubano a partir de las experiencias de sus realizadores, algo que nos caracteriza y nos convierte en un programa con información de primera mano. Hoy te traemos la segunda parte de la conversación que la multifacética Rosa María Pupo Rodríguez sostuvo con nuestra Marta Araujo sobre algunos de sus proyectos, fundamentalmente la productora independiente Gato Rosa Films y la muy interesante residencia creativa La Burbuja Lab, de la cual nos comentará cómo ha sido su devenir en estos primeros 4 meses de existencia de su edición inicial. Recuerda que el espacio de la crítica que llega al finalizar la entrevista estará conducido por nuestro doctor en Ciencias del Arte, Joel del Río, que siempre nos pone a reflexionar sobre las películas que comenta. El momento de la entrevista de Te Invito al Cine les da las buenas noches y la bienvenida también a nuestra invitada que nos acompañó la semana anterior, Rosa María Pupo. Buenas noches. Buenas noches. Directora, productora y una persona llena de energías y de deseos de hacer cine, de hacer el audiovisual en nuestro país, proyectos que parecieran imposibles que Rosa María y Capó han logrado. Ambos nos han visitado desde sus otras especialidades, de su calidad de realizadores, su condición de directores, realizadores en el programa. Pero nosotros la semana pasada estuvimos hablando con Rosa María, primero, de su productora Gato Rosa Films. Caímos en el tema Laboratorio Burbuja Lab, y de este proyecto que puede ser de interés absoluto para muchas personas que hacen cine, especialmente mujeres, a las cuales está especialmente consagrado este proyecto. A ver, porque Sí. quiero eso, que me hables, que redefinir otra vez, para quien no nos vio la semana pasada, qué cosa es Burbuja Lab. Bueno, la residencia Burbuja Lab es una residencia cinematográfica para mujeres de Centroamérica y el Caribe. Sobre todo busca fortalecer los proyectos de estas mujeres que estén en su primer o segundo largometraje, lo mismo de animación, ficción que documental, donde estén en un momento muy naciente este proyecto en desarrollo. Y bueno, sucede una vez al año porque es una residencia que es el año completo. Estos proyectos seleccionados van a tener diferentes tipos de módulos y espacios para fortalecer estos proyectos. Qué bien. Estos proyectos, o sea, Burbuja Lab está consagrado especialmente a favorecer la obra de mujeres que tienen un primer trabajo audiovisual, un segundo en desarrollo y tal. Los temas que escoge Burbuja Lab están relacionados con el tema femenino o son simplemente mujeres que abordan temas diversos. Digo yo, o sea, lo segundo. Es lo ¿Por qué segundo. razón? Cuando empecé con este proyecto a levantar financiamientos y gente que se uniera a él,
la gente me decía, ay, qué bueno, tengo un proyecto. Lo primero que te dicen es, tengo un proyecto sobre la violencia de género o enfocado en el género, intimista de una mujer. Y yo decía, a ver, todo es válido. Todo. Pero yo quiero recibir proyectos de una mujer que hable sobre un hecho histórico o una historia bélica o de superhéroe. Yo quiero recibir todo tipo de proyectos en la residencia porque lo más importante es esa mirada. Porque siempre una mirada lo cambia todo. Absolutamente. Tú puedes... Es una perspectiva... Pueden ser 100, 200 personas hablando de un mismo tema y ninguna película va a ser igual. Eso sin y duda. entonces, eso es una de las cosas que siempre le digo a las mujeres cuando hablo de la Burbuja Lab, porque nos han encasillado en esto es lo que puede contar una mujer, muchas veces. Y no, podemos contar cualquier cosa. Cualquier cosa, sin duda. Entonces, puede presentarse con cualquier tipo de proyecto, pero lo más importante es esa motivación de por qué quieres hacer esa película. ¿Por qué razón? Esto es un camino súper grande, súper largo, súper complejo. Y siempre digo, bueno, si esa motivación, esa carta de motivación que debe tener una cuartilla, te conmueve dentro de un año, dentro de 2, esa película se va a hacer. Se va a hacer. Porque es lo que te impulsa. Cuando empiezas a aplicar a fondo, no te seleccionan, no consigues la plata. Se caen todos los cristos del alma, como Tú dijera vas César a Vallejo. Tú vas a esa motivación de por qué esa película es necesaria para ti, para los que te rodean, y te salva la vida. ¿Cómo es lo que hace, yo hago. Claro. ¿Cómo haces comité de selección? Es decir, si hay varias personas seleccionando proyectos. Una de las cosas más importantes es Me imagino. que sea un grupo de personas que además, ahí sí, por lo menos en esta primera fue de corazón, llamar a personas y decirles, se presentaron 36 proyectos en una primera edición, 36 proyectos de mujeres. O sea, fue todo un éxito. Eso a mí me pareció súper lindo. Sí, Entre claro. esos 36 proyectos, 15 de mujeres cubanas. Hay 15 proyectos esperando Y me ahí. imagino que de toda Cuba. De toda ¿no? Cuba, de todas las provincias. de todas partes. Y otra cosa súper importante es que la Burbuja Lab no limita a que una mujer cubana viva o no en Cuba. Eso es muy importante. Donde viva, sigue siendo una mujer cubana y sigue siendo una cineasta cubana. Entonces, lo que hice fue, estos amigos con los que he sido lo mismo compañeros de una residencia, o han sido mis asesores, fue llamarlos. Tuve seleccionadores y seleccionadoras de todo el mundo, secreto, porque además no se podía saber quiénes eran. Qué Le mandaba bien. los proyectos, había seleccionadores de Colombia, España, República Dominicana, habían de todas, fue muy lindo. Fíjate que me acuerdo y me emociono. Sin duda. Porque fue mandarles esos proyectos y yo lo que les dijimos fue, bueno, cuesta tantos puntos esto, cuesta tantos puntos esto, y al final reunirse esta mesa online y decir, bueno, ¿cuáles van a ser los 10 proyectos que van a quedar seleccionados? Y esa fue la manera que logramos hacer posible eso, y la financiación como tal de la parte ya presencial, porque ahí sí era tener un espacio que tenías que pagar ese hospedaje, esa alimentación, pagar los boletos, pagarle a las asesoras, todo eso, hacerlo posible. Y estaba FCPI de Francia. Es muy difícil. FCPI de Francia, todo lo que eso lleva. esta productora independiente colombiana que se llama Laima, que nos apoyó también financieramente, y la Embajada de los Países Bajos, y Go Cuba, que es un fondo para cine cubano independiente. Entonces todas esas personas se unieron, y lo otro más hermoso que sucedió era la necesidad de que no quedaran los proyectos ahí, y como teníamos trabajo durante todo el año, aliados que le dieran premios Claro. a estos proyectos, ¿no? Y entonces termina el pitch
con un pitch presentando los proyectos, y ahí varias personas de diferentes partes del mundo dieron premios de asesoría de guión, pases directos a talleres dentro de la escuela de cine, a otros laboratorios fuera de Cuba. Qué es bien. decir, todos los proyectos de alguna manera se llevaron tarea y premios de esta índole, ¿no? De que pudieran seguir desarrollando los proyectos. Y ahora estamos en la etapa de los módulos, como nos gusta llamarlos, porque como te decía, al tener el año entero actividades para fortalecer ese proyecto, ahora tenemos el de dirección de actores con Kiki Álvarez. Qué bien. En Galerías Gurría, que agradezco infinitamente a Elsa y a sus niños, a Gurría, a todos ellos, porque siempre que pido un apoyo están ahí, y la sede de ese taller de dirección de actores para mujeres cineastas va a ser en ese espacio, ¿no? Y es un taller destinado a la dirección de actores dentro del cine. Entonces vamos a tener a 8 directoras de Centroamérica y el Caribe, porque sigue siendo mixto, que van a recibir durante 10 días este taller, y termina el 25 de mayo con una presentación especial al público de microteatros que salen de los ejercicios, del taller. Qué bien. Esto ocurrió porque ya Burbuja Lab, ¿cuántas experiencias tiene? Tiene la primera, solamente una que fue en febrero de este año. De este año, de manera que yo supongo que tú tienes, porque me doy cuenta que lo tienes en perspectiva y muy claro que va a pasar a partir de ahora. Sí, ahora cada 3 meses estas residentes, que sigue siendo la residencia durante todo el año, cada 3 meses ellas tienen un tope donde tenemos encuentros donde dicen cómo ha ido avanzando el proyecto, qué necesidades están necesitando ahora mismo, porque eso me permite, si tu proyecto, por ejemplo, es documental y necesitas una asesoría de puesta en cámara, porque es un cine directo, ya entonces yo empiezo con mi equipo a buscar a alguien que pueda asesorarte, claro, sobre ese tema. Y así es como va moviéndose. Porque ¿cuándo se da el corte final de esto? ¿En qué termina momento? En diciembre. ¿Por qué razón? Algo que se dejó de explotar, que era muy bueno, era industria dentro del Festival de La Habana. Y creo que es un error. Necesitamos recuperar la industria, ese espacio de industria donde es un encuentro que sucede obligatoriamente con personalidades, con productores, productoras. Que es realmente una cosa súper que motiva mucho Exacto. a toda la gente que hace cine. Y entonces cine. estamos presentando en diciembre de este año un catálogo con estos 10 proyectos, en qué etapa están, qué necesitan, cuáles son sus presupuestos, y la Burbuja Lab se encarga de coordinar reuniones virtuales y presenciales durante el Festival de La Habana con personas que se puedan interesar en esos proyectos para entrar o como coproductores, como productores asociados, o a lo mejor quieren aportar financieramente, y lo ampara la burbuja, cierra este periodo de 1 año de residencia y ya se abre la convocatoria a nuevos 10 proyectos. ¿Ustedes piensan como repetir el esquema o la burbuja está siempre, bien? Siempre van va a repetir así. El esquema. Sí, porque en las residencias en las que yo he participado, ¿qué pasa? Que tienes la residencia en ese momento y ya, se termina, y a veces el proyecto queda como, adelanté un poco en esa residencia, pero no sigue el proceso, no sigue el acompañamiento. Y entonces descubrí esta manera de acompañar, que fuera durante todo el año en Visión Durril, con un proyecto que produzco, y me pareció maravillosa porque te obliga de alguna manera también a tener deadline, tiempos que te dicen, dentro de 3 meses me tienes que actualizar tu ruta crítica o tu presupuesto. Yo me imagino, Rosa María, que también el ejercicio que propone Burbuja Lab ayuda mucho al realizador, sea participante escogido para esta experiencia,
a organizarse. Exactamente. A organizarse en todo este proceso de preproducción y postproducción. No, y es una escuela. Es una escuela, es lo que te iba a decir, realmente es una porque escuela. el asunto, por ejemplo, en la Fanca no existe ese espacio. Sí lo existe en la ICTV, porque lo que yo estudié fue producción ejecutiva y es la que me preparó para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Cómo preparar una carpeta, porque además en la burbuja tienes hasta asesoría de diseño de carpeta. Que no cuenta, que sí cuenta, ¿por qué pones esta imagen? Quítala. Eso es súper importante. ¿Sabe? Llegar con una carpeta. Una carpeta bien hecha, hecha, ¿no? bien hecha. Y entonces eso no lo había visto en otro espacio, pero es con lo que me he tenido que topar como productora de una productora independiente, además en Cuba, sin financiamiento, sin nada. Y lo otro era lograr una residencia donde no tuvieras que pagar, porque realmente cuando estás empezando en desarrollo no tienes plata, pero sin embargo en el mundo entero una residencia de desarrollo lo mínimo que te cuesta son 2.000 euros, solamente estar en el espacio, una matrícula. Una matrícula. Sin contar boletos, dineros de viático, que son, yo agradezco infinitamente a mis padres porque me han apoyado siempre. Muy bien, agradecimiento a tus padres. A ver, ¿cuánto cuesta eso? Vamos a ver, la ponina entre todos para lograrlo. Y era tener, bueno, una residencia en Cuba, porque nosotros no tenemos Oye, moneda es un proyecto fuerte. profesional y un proyecto de vida también. Exactamente. ¿no? Y cuando hablas de vida, tienes toda la razón, porque ahora ya voy con la burbuja debajo del brazo, ¿sabes? Claro. Ahora esto de Locarno, que voy, o a otros eventos, como cuando estuve en Cannes, seleccionada como una de las productoras que está haciendo ahora mismo en Cuba, que seleccionaron a 12 productores y productoras de diferentes espacios. Ya ahora llevo la burbuja y estos 10 proyectos de la primera. Qué bien, ¿no? Y mira, tengo un proyecto que es muy cómico. Ahora tenemos un grupo. ¿Qué estás cocinando ahora mismo? No paro de trabajar con ellas porque ahora, no sé, abrió la Bolivia Lab. Ok. Y ya yo estuve ahí, conozco a la directora y les dije, bueno, ¿cómo se aplica a este fondo? La senté a todas, a los 10 proyectos, para que pudieran rellenar y todas mandaron. Ahora está el de otro festival y así vamos armando para que sigan enviando a eventos que ya yo conozco y les puedo decir cómo aplicar a esos eventos. Y también gestamos reuniones. Uno de los proyectos es hondureño, de los que entró. No tiene productora, vino sin la productora. Entonces, como conozco 2 productoras que son de las pocas que están haciendo realmente en Honduras, les di los contactos. Y dice, ya te agendé una reunión con ella, preséntale el proyecto y ya cerró contrato con una de ellas. Qué y así bien, qué bien. hago con estas 10 directoras. Hay un proyecto que es muy hermoso de Arianna Fajardo, que fue la que ganó el Coral, que es su ópera Arianna prima. la vimos nacer en la muestra. Que es su ópera prima, porque además se llama El Camino y la Esperanza, El Lugar y la Talentosa, Esperanza. una realizadora muy Y es talentosa. la primera peli que va a tener ese espacio que no es de la televisión serrana. Y ya es una producción independiente, empoderada ella, donde ella está haciendo su propio cine con otros presupuestos, ¿no? Y así vino uno de los proyectos, vive la chica en España y la otra vive en México, lo que te decía de que aunque vivas donde vivas, residas donde residas, son proyectos que uno los abraza y logra por verlos. Tal y como va el mundo, encontrar financiamiento para llevar a cabo este tipo de proyectos y este tipo de cine que sabemos que tiene una distribución limitada, entonces no existe la garantía de que tú vas a tener retorno de dinero y tal, de manera que yo creo que también hay una cosa ahí de solidaridad muy linda. Sí, a ver, yo creo que es sumamente importante los logros
que uno pueda tener o las puertas que uno abra que no sean solo para uno. Creo firmemente en eso y sobre todo que nosotras como mujeres hemos tenido que unirnos para lograr cualquier cosa, porque no se nos ha hecho fácil y la única manera es estar agrupadas Sí. y crear, ¿sabes? Entonces, esas cosas que nos han dicho, por ejemplo, de que no trabajo con mujeres porque son complejas, han sido maneras de separarnos y Claro. no avanzar. Entonces, la Burbuja Lab, otra de las cosas más importantes es eso, que es importante que trabajemos en conjunto, que cuando estaban todas reunidas yo decía, es que el pitch, esa presentación, no solamente es para esos invitados o para esas personas externas, también son para los que están acá adentro. De momento ahí se crearon coproducciones internas entre las que estaban ahí, porque claro, se pasaron 10 días juntas, me interesco en me interesa este proyecto, quiero coproducirla, la de República Dominicana quiere coproducir con la de Cuba, la de Honduras, el guión se lo está asesorando una cubana, y entonces esto hizo que nos uniéramos más y, por ejemplo, una de las asesoras terminó siendo coproductora de uno de los proyectos. Entonces esto permite que avancemos, pero al mismo tiempo que no esperemos porque nadie nos dé nada. Claro. Y yo siento que es algo altruista, pero al mismo tiempo concreto, yo gano. Sí, yo gano porque no siento que esté como tirando así como todos mis esfuerzos, al contrario. Sí, no estás arando en el mar. Todo esto porque lo más importante que siento, que es mi objetivo, es que veamos esas películas en pantalla, que nosotras como mujeres visibilizarlas, podamos tener un cine que hoy no está y que tiene que acabar de nacer. Yo creo que Rosa María ha cerrado perfectamente el programa, y este segmento del programa con esas palabras, y yo solo puedo añadir que te deseo muchos éxitos. Gracias. En todo este trabajo, porque son los éxitos más que merecidos. Entonces, gracias una vez más por estar aquí con nosotros y nos vemos la semana próxima en Te Invito al Cine. En la fiesta del cine cubano, consagrada, como ya se sabe, al aniversario 65 del ICAI, no todos fueron estrenos, también hubo una buena parte de los espacios cinematográficos, sobre todo el de la Cinemateca, es decir, en el cine 23 y 12, se consagró un espacio a una especie de retrospectivo homenaje a Manuel Octavio Gómez, que siempre hay que decirlo, es un director con tantos méritos como los considerados los dos grandes, es decir, Humberto Solás, Tomás Gutiérrez Alea, en el orden que usted quiera los pone, y ahí, en ese triunvirato, debiera estar siempre Manuel Octavio Gómez. Por desgracia no está, los medios no le han concedido tanta importancia como estos otros dos, y Manuel Octavio ha quedado en una capa ahí de un discreto olvido, aunque, por supuesto, los especialistas en el cine conocemos los méritos que su obra tiene, y a veces no hemos tenido demasiado éxito para hacérselas llegar al espectador, ¿no? Y que también ansíe ver películas como, qué sé yo cuántas hizo Manuel Octavio de muchos méritos, incluso películas muy incomprendidas que se han convertido en obras de culto con el paso del tiempo, como Pataquín, que tal vez es la comedia más disparatada y más cómica, comedia musical del cine cubano, pero que se consideró un fracaso estruendoso a la hora de su estreno. No vamos a hablar sobre Pataquín, aunque pudiéramos, en otro momento lo haremos cuando llegue a la pantalla nuevamente, pero esta vez sí estuvo en pantalla la copia restaurada de La Primera Carga al Machete, que siempre ha sido una película que se ha visto perjudicada en la apreciación del espectador por su textura ciertamente experimental. ¿A qué me refiero? Pocas veces se ha visto una película cubana que precisamente se acerque tanto a un cine de una narrativa que confunda o funda, o las dos cosas, el documental y la ficción. La Primera Carga al Machete está concebida como una especie de reportaje o noticiario
que acontecería en 1868, una época en la que no existía el cine. Por lo tanto, es una especie de noticiario inventado. Y la película confunde las técnicas del noticiario, precisamente del noticiario documental, con la voz en off y cierta manera informativa de dar cuenta de los acontecimientos, que más que ser puestos en escena, que también son puestos en escena, pero que quieren pasar como documental, como noticia, para traer a la actualidad acontecimientos que tienen que ver con nuestras primeras guerras de independencia. En términos formales, la película destaca por una cualidad mareante o mareadora. ¿Cómo se dirá? ¿Mareante o mareadora? Bueno, en fin, que produce mareos o que genera mareos en el espectador o puede generarlos, porque es una cámara hipermóvil que no se está quieta ni un momento, sobre todo en las escenas de batalla. Escenas de batalla que Manuel Octavio Gómez y su fotógrafo Jorge Herrera filmaron como nadie lo había hecho en el mundo y probablemente nadie después de ellos. En las escenas épicas o de batalla en el cine suelen enfrentarse los dos bandos y se buscan dispositivos o trucos para que tú sepas cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Dispositivos de color, de armamento, lo que sea. Aquí no. Aquí simplemente se habla de la guerra como una turbamulta, una violencia total, donde tú ves revueltos los hombres, los caballos, los machetes y todo, en una especie ya le digo, de un supermovimiento, una especie que apela solo a los sentidos del espectador para decir cómo debió haber sido la guerra de independencia. Pues de esta manera, una especie de desborde de violencia que de todas maneras condujo, es decir, no es que diga que esto no era necesario, era hiper necesario. Y además todo el resto de la película se está justificando por qué ocurre la sublevación de los mambises contra los españoles. Pero al fin y al cabo la película tiene esa virtud de mostrarlo todo desde el punto de vista, de un punto de vista aislado del realizador, que está contándonos a la manera del noticiario, como decía, y con una cámara en mano que apenas reposa, no solo las guerras, y no solo las cargas al machete, sino la historia del machete, cómo se imbrica en la batalla Máximo Gómez, ese era el primer momento, la parte del levantamiento y quema de Bayamo, todo eso. Y todo eso se convierte en ficción documentalizada. En fin, en una película absolutamente excepcional que todo el mundo debiera ver cada vez que tenga posibilidad de hacerlo, porque eso es Cuba, esa es nuestra historia, además contada de una manera arrobadoramente distinta a lo que siempre se hizo antes y después de la película. Ahí está, la primera carga al machete a disposición de todos los que quieran saber de historia y de lo mejor del cine cubano. En la despedida del programa anterior te comentaba sobre el optimismo que me provoca saber que el futuro de nuestro cine está en manos de jóvenes tan cultos, trabajadores y creativos, como la invitada de entonces y de hoy, Rosa María Pupo Rodríguez, para quien parece que el día tiene más de 24 horas y la conexión a internet tiene una banda anchísima. Le agradecemos a ella por el trabajo que hace por el cine y por habernos regalado un fragmento de su valioso tiempo. A ti, cinéfilo, te recuerdo que en los días que median entre una y otra emisión de nuestro programa, hay un equipo del canal educativo que se prepara buscando informaciones, cultura, conocimientos para regalarte. Por eso nos hace tan felices que regreses cada viernes en la noche luego del noticiero. Así me das la posibilidad de decirte, una vez más, te invito al cine.